¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos otra vez al canal de Yo Te Cuento. Hoy día vamos a trabajar o continuar con lo que estábamos viendo en Historia del Perú. Es decir, habíamos empezado con lo que es las conspiraciones criollas y cómo estas habían de alguna manera ya mostrado esa incomodidad, ¿no? Esa insatisfacción con el gobierno del virreinato del Perú, y poco a poco se estaban rebelando, estaban habiendo rebeliones que ya estaban poniendo en jaque al gobierno español. Sumado a lo que estaba pasando en Europa, otro tema que hemos visto también, que era la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, España estaba en un punto de declive que precisamente terminado con el tema que vamos a ver hoy. Entonces yo te cuento las corrientes libertadoras. No sé si se nota, ¿ya? Lo que quería es que se vea precisamente esta imagen del famoso desembarco del general San Martín en la bahía de Paracas, y por qué vamos a hablar precisamente más hoy día acerca de la corriente libertadora del sur, ¿sí? Es decir, la que lidera el general Don José de San Martín, ¿ok? Y precisamente es un tema como que ya estamos ya a puertas de julio, a puertas de las fiestas patrias aquí en el Perú, y este año 2020 ya se estarían cumpliendo 199 años de la proclamación de la independencia, ¿verdad? Y precisamente el 2021 es el año del bicentenario. Entonces, son temas o una manera muy importante de crear una conciencia nacional respecto a este punto. Pero hay algunas cosas que vamos a aprender y que de repente no las conocías, ¿ya? No necesariamente para quitarte el patriotismo o el amor por tu país, pero es bueno conocer cómo es que realmente sucedieron las cosas, ¿ok? Entonces lo que yo te voy a contar es la historia verdadera, ¿ok? Vamos a ver como antecedentes primero qué cosa estaba pasando, porque tenemos que saber las corrientes libertadoras, o sea, tanto la del sur como la del norte, van a iniciar, pero ¿en qué contexto? ¿Qué estuvo pasando previa a esas corrientes libertadoras? Entonces tenemos, por ejemplo, en 1808 la invasión de Napoleón Bonaparte a España, ¿no? Ese tema ya lo hemos tratado, ¿no? Cómo Napoleón entra en conflicto con España, y precisamente a través de esa crisis el rey Carlos IV y su hijo Fernando, quien era el futuro Fernando VII, estaban entre ellos, ¿no? Que padre e hijo ahí serruchándose el piso por obtener la corona española. En ese contexto entra Napoleón, los derroca a los dos y pone a su hermano, a José Bonaparte, en el trono español. Eso ocasionó toda una crisis social, política en España y levantamientos armados contra el dominio francés, contra el dominio extranjero. En vista de eso, muchachos, se crean las juntas de gobierno. Es decir, ¿a quién le debemos fidelidad? Eso se decían los españoles. Al nuevo rey, a Pepe Botella, o sea, a José, el hermano de Napoleón, o al que es verdaderamente el rey, los Borbones, ¿no es cierto? Fernando VII, quien en sí era quien tenía que ser el sucesor de Carlos IV. Entonces, ¿a quién? ¿No? ¿Al gobierno francés? ¿Al gobierno español? Entonces las juntas de gobierno decidieron darle toda la fidelidad al rey, pues, ¿no? A Fernando. Y no solamente en España, muchachos, también en muchas partes de América. Estas juntas de gobierno fueron especiales para decidir a quién vamos a apoyar. Sin embargo, hay que ver algo aquí. En las juntas de gobierno que se hicieron en América tenían otro fin. Claro, estaban como, ya, vamos a hacer las juntas de gobierno para que crea que estamos de su lado, pero en realidad es una buena oportunidad para deshacernos del dominio español, para tener de alguna manera una independencia y autonomía. Entonces, mira, importante, las juntas de gobierno, ¿sí? En el año 1812, precisamente, se realizan las Cortes de Cádiz. En la ciudad de Cádiz, en España, se convocan, ¿no? Diferentes personalidades políticas para poder, ahora sí, definir exactamente en qué nos quedamos. Vamos a apoyar al rey Fernando y no a José, pero es muy importante para eso poder tener igualdad. Lo que logró la Cortes de Cádiz de alguna manera era que los españoles americanos, también llamados criollos, ¿sí? Estaban reclamando sus derechos porque decían que no los trataban igual que un español que nacía y vivía en España, es decir, peninsular. Entonces los criollos y los peninsulares no estaban de acuerdo, que digamos. En las Cortes de Cádiz se decide, pues se plantea eso, y un fruto de las Cortes de Cádiz, muchachos, es la Constitución Liberal de 1812, la Constitución española. Es decir, muchachos, recuerden que España era una monarquía absolutista, ¿ok?
y que no tenía constitución, que poder ejecutivo, no, esas cosas no era monarquía constitucional. Pero acá, en vista de que están en esa crisis por la invasión francesa y el rey que está prácticamente a un lado temporalmente, proclaman la Constitución de 1812. Es la primera Constitución española y la tercera a nivel mundial, después de la norteamericana, que fue la primera, la estadounidense, perdón, y la francesa, viene la Constitución española, 1812. En esa Constitución se decía que, sin importar si es español americano o español peninsular, los dos eran considerados por igual. Entonces todo chévere, todo estaba bien. El problema es que en el año 1814, ¿qué pasa? Napoleón es vencido, ¿no es cierto? Primero en la batalla de Leipzig y después en 1815 en la batalla de Waterloo. Lo que pasa es que Fernando recupera su trono, ya con los franceses, chao, y con ayuda de los ingleses, por supuesto, los españoles pudieron expulsar a los franceses y Fernando VII pudo recuperar su corona. Una vez en el poder, nuevamente, lo que hace este rey Borbón es desconocer por completo la Constitución, ¿no? Todo lo que habían hecho en las Cortes de Cádiz, las juntas de gobierno, la Constitución de 1800, una Constitución liberal. Lo que hace Fernando es como que, o sea, ustedes, como dice el dicho, ¿no? Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Algo así pasó, muchachos. Cuando Fernando regresa, se pasa por donde, ya sabes, la Constitución. No dijo nada de estas cosas que libertad, eso no. Y quiso a la fuerza que España siga siendo absolutista. Eso, muchachos, iba a traer consigo, ¿qué cosa? Que en todo territorio, no solamente español, más en América, en los virreinatos, pues ya haya una total falta de apatía por el rey. Y ahí es donde empieza mayor descontento, ¿ok? Uno de los virreyes más leales era Fernando, que estaba dispuesto a acabar con cualquier rastro de esto de rebelión y de movimientos independistas, era precisamente su tocayo, el virrey Fernando de Abascal. Abascal arrasó con todos aquellos movimientos de lucha que había en América. Mira, él era virrey del Perú, pero se metía en asuntos de repente que atañen al virreinato de Nueva Granada o al de Río de la Plata. También hizo intervenciones militares en Chile, que era una capitanía general. Es decir, él intervenía y acabó con muchas rebeliones, las que hemos estudiado la semana pasada precisamente, las rebeliones criollas. Entonces se habla de una contrarrevolución de Abascal, porque él decía, quieren hacer su revolución, ya, yo voy a hacer la contrarrevolución, yo voy a poner un pare a estos movimientos, porque mi fidelidad está con el rey Fernando. Entonces ahí Abascal sí fue un enemigo terrible al que los patriotas tuvieron que hacer frente, ¿ok? Luego de haber visto los antecedentes, ya sabemos, ¿no? Esto de las juntas de gobierno, que la Constitución de 1812, las Cortes de Cádiz y el regreso al trono de Fernando, ahora sí desarrollamos solamente hoy día en este video, la corriente libertadora del sur, y para otro video, la corriente libertadora del norte, ¿ya? Para que no sea tan extenso. Cuando hablamos de la corriente libertadora del sur, estamos hablando de una junta de gobierno que logró sobrevivir a la purga de Abascal. Es que él arrasó prácticamente todas las juntas que se habían creado, las juntas de gobierno, no quedó ni una, solamente la de Buenos Aires, ¿sí? Y ahí ellos prácticamente se proclamaron autónomos, dijeron, no, nosotros ya somos independientes, bajo el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata. Es decir, ya no tenían el dominio español, por decirlo así. Y es entonces que don José de San Martín, el líder precisamente del ejército de los Andes, ¿por qué lo llama así? Porque era muy importante no solamente la rebelión que se queda en Argentina, sino que esta se expanda fuera y que llegue al Perú, ya que el Perú se había convertido en el centro del poder español en Sudamérica. De nada servía lograr la independencia de Argentina o de Chile o por el norte de Venezuela y todo eso, si es que no se lograba expulsar a los españoles del Perú, ya que el virreinato del Perú tenía la mayor concentración de poder directamente de la corona española. Entonces ahí funda el ejército de los Andes, ¿no? Atravesar la cordillera para poder liberar tanto Chile, pero más importante, Perú. Hablamos de la campaña de Chile. Entre 1817 y 1818, don José de San Martín tiene una serie de batallas precisamente contra los españoles, contra los realistas.
Tenemos ahí a la batalla de Chacabuco, que fue todo un éxito, pero en la batalla de Cancha Rayada, ya más bien los patriotas, el ejército de San Martín, son vencidos por los realistas. Pero finalmente, tras la batalla de Maipú, en 1818, se logra derrotar a los españoles y se logra independizar Chile. Ahí es nombrado como presidente de la República Bernardo Higgins, y como ya había dicho, o sea, todo chévere, ¿no? Argentina y Chile libres, ¿no? Por eso dicen corriente, ¿no? Porque está pasando de un lugar a otro, ¿sí? Como una línea, ¿sí? Corrientes libertarias. También otros dicen que tiene que ver más con el pensamiento, ¿no? Porque son pensamientos liberales, ¿no? La cuestión es que de nada servía liberar a esos países si es que no caía el gobierno español que estaba en el Perú. Entonces, muchachos, aquí es algo importante que sepas. Quienes llegaron y lucharon por la independencia del territorio peruano en sí, no eran tanto peruanos, ¿ah? Eran gente que venía tanto de Argentina como de Chile. Chile, por el gobierno chileno de O'Higgins, de alguna manera financió, porque toda batalla necesita de financiamiento económico, la campaña que permitiría la independencia del Perú. También acá vamos a hablar de Thomas Cochrane, que era un británico que estaba residiendo en Chile y que también su expedición precisamente facilitó que junto a don José de San Martín zarpen de la ciudad del puerto de Valparaíso, que queda en Chile, y lleguen hasta el territorio peruano. Ahora, muchachos, esto lo hicieron a través del Océano Pacífico, pero esta expedición que tenía que desembarcar en playas peruanas no podía hacerlo pues directamente en Lima. O sea, desembarcar en Lima era inmediatamente recibir respuesta por parte de las tropas realistas, ¿no? Fuego abierto. Así que ellos decidieron desembarcar en el sur de Lima, y para ello decidieron escoger la región de Pisco, exactamente en la bahía que llamamos Bahía de Paracas, en el departamento, hoy en día departamento de Ica. Ahí desembarcaron las tropas de San Martín. Y a partir de ahí se formó el primer cuartel general del Ejército Patriota en el Perú, precisamente en Pisco. ¿Sí? Una vez ya en territorio del Virreinato del Perú, es que San Martín decide de alguna manera no enfrentar directamente a los españoles. Es más, hasta los españoles mismos decían, tengamos conversaciones previas, ¿no? En ese momento el virrey del Perú era Joaquín de la Pezuela, ¿ok? El virrey de la Pezuela entonces solicita una entrevista en un pueblo, hoy en día es parte de Lima, pero antes era un pueblo aparte llamado Miraflores. Ahí se realiza entonces la conferencia de Miraflores, donde de alguna manera se trata de llegar a acuerdos, ¿no? San Martín decía, bueno, retírense porque vamos a proclamar la libertad aquí, vamos a instaurar una monarquía. San Martín quería una monarquía en el Perú, pero no una monarquía pues absoluta, sino una monarquía constitucional. El virrey, los representantes de los españoles dijeron no, los representantes de San Martín no llegaron a un acuerdo. La cuestión es que la conferencia de Miraflores resultó un fracaso. Y cada vez también se iba perdiendo territorio, los españoles estaban perdiendo territorio y también popularidad dentro de su propia gente, tanto así que hubo un motín dentro de los españoles, dentro de los realistas. El motín de Aznapuquio consiste precisamente en que al virrey lo sacan un grupo de militares, dicen, ay, tú no tomas decisiones acertadas, estás ahí todo monce, lenteja, y vamos a poner a otro, y proclaman como nuevo líder a José de la Serna. Más adelante este militar sería nombrado virrey del Perú, virreinato del Perú mejor dicho. Por lo tanto sería el virrey número 40 y el último virrey de la larga lista de virreyes que han gobernado el territorio peruano por casi 3 siglos, ¿ok? Entonces, motín de Aznapuquio, sale la Pezuela y entra la Serna. Se realiza una conferencia más, la conferencia de Punchauca. Esta conferencia ya es al norte de Lima. Ahí más bien que solicita el virrey La Serna una entrevista con los representantes de los patriotas. Igualito, ¿no? Tratar de llegar a acuerdos, pero al final de cuentas tampoco funcionan esas conversaciones. Es así, muchachos, que el virrey La Serna decide retirarse. Él cree estratégicamente, decide salir de Lima, abandonar Lima y atrincherarse, precisamente fortalecer todo su ejército en la sierra. Eso es muy importante entender, ya que La Serna conocía el territorio más que San Martín, ¿eh? San Martín era un recién llegadito al Perú, en cambio La Serna ya sabía. Él decía que la población
de la sierra, ¿sí? Que era la mayor parte de la población en el virreinato, el 70% más o menos, ahí los iba prácticamente a obligar a ser parte de su ejército. Aparte que, chicos, el Perú, el virreinato del Perú, estaba lleno de muchas brechas sociales, ¿no? Estaba por un lado los indígenas, que eran la mayor parte de la población, eran prácticamente pues aislados de la sociedad, ¿sí? Y por otro lado la gente noble, los criollos nobles, estaban pues por aquí. Entonces no se puede hablar de que acá, cuando la independencia del Perú fue un factor nacional, que todos lucharon juntos y todo tuvo un final feliz. Ya había problemas sociales y esos problemas se evidencian precisamente cuando San Martín llega a Lima, ¿sí? En vista de que el virrey se fue a la sierra y se estableció en Cusco, San Martín entra a Lima, pero ahí se da cuenta de que no encuentra una cohesión social entre la población, es decir, que no hay una unidad. Hay como que la gente menospreciada está en contra de la gente dominante y viceversa. Así que él dice, aquí los estratos sociales están muy marcados. Acá no se puede hablar de una república. Lo peor que le podríamos hacer a este Estado, si es que logra ser libre, es establecer una república democrática. No, por eso San Martín dijo, ya que a ellos les gusta tanto esto de las clases sociales y la gente está adaptada a eso, lo mejor para el Perú sería una monarquía constitucional. Es decir, que se escoja a un noble europeo y que él gobierne este país donde se tenga en cuenta esto de las clases sociales. Tal vez eso hubiese sido la solución según San Martín, pero por otro lado estaban los que sí querían una república, ¿ya? Bueno, ese dilema se ve después más adelante. Bien, una vez en Lima y ya sin la amenaza en ese momento, por supuesto, de los españoles, se proclama la independencia. Bueno, ya se había firmado el acta de independencia el 15 de julio de 1821, pero se hizo la juramentación así ante todos en la Plaza Mayor de Lima, un 28 de julio de 1821, que ya sabes, son la fecha de las fiestas patrias en el Perú. También incluso antes, en 1820, ya se había proclamado la independencia en un pueblito de Lima, de la sierra de las provincias de Lima, en Huaura. Ahí ya se había hecho la primera proclamación de la independencia. ¿Sí? Y en el 28 de julio en Lima ya se hizo la juramentación y la proclamación ya a nivel de toda la capital. ¿Ok? Entonces, ahí termina todo. Ahí está una imagen de la proclamación en la Plaza de Lima, aquel 28 de julio de 1821. Pues se puede decir que con este acontecimiento ya los españoles se fueron y todos fuimos felices a partir de ese momento. No, he dicho, el virrey La Serna se fue a la sierra. Desde ahí él planeaba todo tipo de ataques y llegó a tener batallas que ganó y les estaba haciendo la vida en cuadritos a los patriotas. Por lo tanto, aquí no termina la historia, ¿sí? Inicia entonces un periodo de gobierno llamado el Protectorado. Don José de San Martín decide proclamar el Protectorado, que es una especie de institución, ¿ya? O organismo, por decirlo así, tipo de gobierno, que consistía pues precisamente en proteger precisamente este estado recién que acaba de surgir, este estado peruano. Todavía no podemos decir va a ser monarquía, va a ser una república. Mientras tanto, temporalmente es un gobierno provisional, vamos a llamarlo protectorado. Es lo que dijo San Martín. Entonces, entre 1821 y 1822, San Martín gobernó en base a un protectorado. Él no era presidente de la república, muchachos. ¿No? Está mal decir que el primer presidente de la república fue don José San Martín. No. ¿Okay? Él era protector de la república. ¿Ya? Vamos a hablar de todas estas cosas. Creo que hasta aquí nos vamos a quedar rápidamente. Él promueve las siguientes medidas. La ley de vientres consistía en que todos los esclavos nacidos después del 28 de julio ya eran libres, pero quienes están antes de esa fecha todavía tenían la condición de esclavitud. Esto, la abolición del tributo y de la mita, esto más va dirigido al sector de los indígenas, ¿no es cierto? A ellos se les hacía pagar un tributo y se les hacía trabajar en las mitas, sobre todo la más cruel de todas, la minera. Se abole esto en un principio solamente, al final de cuentas no se cumplió. Aquí hay algo, un contraste que tenemos que tener en cuenta. El Perú nunca dejó de excluir a la masa indígena como parte de la sociedad. Para ellos, para los criollos, simplemente eran, ya los indígenas, ¿no? Pero no los incluían dentro del gobierno. Así que no podemos decir que la independencia fue como que, wow, todo el Perú era feliz. Solo los criollos, muchachos. Los indígenas siempre fueron marginados, separados del resto de la sociedad
Para los indígenas la independencia no significó nada, simplemente fue pasar de un patrón A al patrón B, porque los criollos, los blancos, seguían teniendo el poder. Y creo que eso todavía se sigue dando incluso al día de hoy. Hay mucha marginación al hombre y a la mujer del campo, al hombre andino. ¿Sí? La sociedad patriótica se crea precisamente para difundir los ideales de la monarquía constitucional. Recuerda, San Martín quería una monarquía en el Perú, pero aquí entra, pues choca con los que quieren una república, sobre todo por José Faustino Sánchez Carrión, quien dice que no, que cómo vamos a tener monarquía en el Perú, queremos república. Hay un primer debate político en cuanto a esto, ¿okay? La Orden del Sol. La Orden del Sol consistía en otorgar títulos de nobleza o conservar los títulos de nobleza que algunas familias importantes de Lima tenían. Recuerda, si vamos a tener, San Martín quería monarquía, ¿no? Y si vamos a tener monarquía, tiene que haber una nobleza. Entonces, mediante la Orden del Sol, algunos poseían o todavía permanecían con esos títulos nobles. ¿A qué nos referimos con títulos de nobleza? Pues marqués, ¿no? Marqués de tal ciudad, conde, ¿qué otros hay? Duque, esos títulos de nobleza, ¿ok? Se crea la primera Biblioteca Nacional y acá ya se crean los primeros ministerios, ¿ah? En el protectorado ya tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, que es como el Ministerio de Economía. ¿Ya? Está el Ministerio de Relaciones Exteriores y el tercero es el Ministerio de Guerra y Marina, ¿ok? 3 ministerios que funcionaban junto o dentro del protectorado. Y se realiza la entrevista de Guayaquil, muchachos. ¿A quién vemos acá? A don José de San Martín y a don Simón Bolívar. Esta entrevista de 1822 es la primera vez que los dos libertadores se unen para conversar, se reúnen y conversan, ¿no? Porque ya uno escuchaba acerca del otro, pero no sabía mucho, ¿no? Acá ya se encuentran en esta entrevista. Básicamente lo que se conversa en la entrevista de Guayaquil es precisamente qué va a pasar con Guayaquil, ¿no? Esa ciudad que hoy en día queda en Ecuador. ¿A qué país va a pertenecer, ¿no? ¿A la Gran Colombia que estaba formando Bolívar o al Perú que recién también estaba naciendo? Otro debate era que si San Martín le pedía a Bolívar que también el ejército de Bolívar se una al de San Martín para poder luchar contra los españoles, porque la presencia y la amenaza de los españoles todavía seguía latente. Entonces aquí hay ese problema, ese debate, y también, por supuesto, otro tema a tratar era de que si el Perú tiene que ser una monarquía constitucional, ya que Bolívar decía que debería ser una república. Entonces eso, en otras palabras, la entrevista de Guayaquil no llegó a grandes acuerdos. Y, muchachos, faltaría hablar del primer Congreso Constituyente del Perú. Precisamente don José de San Martín crea el primer Congreso de la historia peruana. Pero ese tema lo vamos a ver después, y todas las cosas que pasaron durante este primer congreso, ya que en 1822 San Martín dice: chao, yo me voy, me regreso a Argentina, esta gente es muy complicada. Es porque cuando San Martín regresó, después de la entrevista de Guayaquil, regresó a Lima, la gente estaba como ya muy desconfiada con él. Hasta algunos creían que San Martín se quería proclamar rey del Perú. Entonces, bueno, dijo: mejor evito estos problemas, yo me voy, les dejo su congreso, les dejo su gobierno, el protectorado terminó y ahora que ellos vean cómo se gobierna. Eso sí, también dejó las bases para una futura constitución, que precisamente lo vamos a ver ya en el siguiente video, en la segunda parte, ¿ya? Entonces, muchachos, gracias por haber prestado atención. Ya nos estamos viendo en otro video para poder explicar un poquito mejor lo que es el Congreso y la corriente libertadora del norte, la de Simón Bolívar, ¿ok? Entonces comparte la información y también suscríbete al canal para que puedas apoyar este proyecto, ¿sí? Ya nos estamos viendo, chicos, cuídense.